Soy Ana Mesuti, abogada del equipo que lleva adelante la querella argentina. La querella que llamamos la querella argentina, pero en realidad es la querella española ante la justicia argentina por los crímenes del franquismo. Y quería contarles un poco la experiencia que ha significado el viaje, lo que ha representado, los logros que hemos obtenido y además, claro, las últimas novedades de la causa. Para nosotros el viaje, he tenido el privilegio de acompañar a los 13 declarantes y a otras personas que también fueron acompañándolos. Fue una experiencia muy interesante, no solo por los propios viajeros, sino también por las reacciones que el viaje provocó en la jueza misma. Nosotros tuvimos por un lado unas grandes frustraciones con los proyectos de videoconferencia. En el origen de este viaje se encuentran esas frustraciones. O sea que era un poco un viaje remedio para una frustración, pero terminó siendo un viaje con un valor enorme, no de reparación, sino en sí mismo, por lo que significó y por lo que trajo, que después continuó ese éxito. Lo voy a contar en las videoconferencias que se tomaron y que también fueron en cierto modo resultantes de ese viaje. En primer lugar, hay que comprender en esto esa relación imponderable entre la palabra escrita y la palabra hablada, esa relación entre la imagen de la persona, la imagen en general. Por eso se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y los escritos que fuimos presentando. Es decir, para nosotros, hasta ahora la querella, salvo pocas excepciones, porque habían declarado ante la jueza en un primer viaje en el 2011, habían declarado unas 5 personas, presos políticos, torturados, víctimas del tardo franquismo, y luego había declarado en otro viaje Soledad Luque Delgado con respecto a la asociación de los bebés robados. Los niños robados son también nuestros niños, y eran pocas experiencias de declaraciones, y no habían sido acompañados por nosotros, los abogados que los seguimos desde aquí, Carlos y yo. Habían sido acompañados por los abogados de allí, del equipo de allí. A nosotros nos faltaba ese enlace, ese vínculo entre esa palabra escrita que estábamos redactando aquí y la palabra hablada. La palabra escrita era recogida por nosotros, sin las formalidades del lugar. Las formalidades del lugar son muy importantes, es decir, ¿dónde se dice la palabra? Si la palabra se dice aquí, por ejemplo, como vienen a conversar y a exponerme las inquietudes para formular la querella, y si se dice en un juzgado, como se dijo ahora, delante de un funcionario judicial que la iba recogiendo y transcribiendo. Una de las cosas, de las inquietudes que manifestaban los querellantes declarantes, era la emoción. Era si era necesario retener, controlar sus emociones, si era necesario no llorar, por ejemplo. Yo decía, no, es parte de la declaración. Esa emoción trasuntada, expresada, es parte de la declaración. Entonces tienes que llorar si quieres llorar, porque entonces se mide un poco el dolor en eso. Si no llora no hay dolor, sí, hay dolor también, se percibe, se siente, se escucha.
Entonces, para mí era fundamental estar presente porque había redactado sus querellas y los había seguido desde el principio, entonces seguirlos, continuar, ¿no? Eso. También en algunos casos los había preparado, por ejemplo en el caso de Andoni, en el caso de Mersona, en el caso de los que habían sido previstos para declarar por videoconferencia y que no pudieron declarar por la intervención de los gobiernos respectivos, pero que pudieron declarar en Buenos Aires. Era una continuidad que era como decir, hacer la vez de la victoria, ¿no? Es decir, esto no lo pudimos hacer en España, pero vinimos hasta aquí. Es decir, superamos el obstáculo de 11.000 kilómetros, más o menos, o de 11 horas de viaje, no sé cuántos kilómetros son 10.000 kilómetros más o menos. Entonces, superamos ese obstáculo. E incluso lo ha superado Ascensión Mendieta con sus 88 años, que los cumplió durante el vuelo. Entonces, no es un obstáculo, claro, algunos pueden decir, bueno, sí han tenido los medios para hacerlo. Bueno, sí, pero también se necesita voluntad para hacerlo. También se necesita confianza y fe en la justicia para hacerlo. Entonces, esa fe en la justicia demostrada en ese desplazamiento, no es que los que no se desplacen no tengan fe, por favor, pero lo demuestran de otras maneras. Pero esto que estoy hablando de ese desplazamiento y de esta experiencia concreta. No excluyo que haya otras formas de manifestar la fe en la justicia, por supuesto. Tal vez la espera también sea una forma de manifestar la fe en la justicia. En este caso, ver que se transformaba todo lo preparado, lo escrito, lo hablado, se concretaba y se transformaba en una palabra dicha, en una presencia física en el lugar donde teníamos que estar, en el juzgado. Esto, en cada uno de ellos, era diferente. Era diferente, pero en un sentido no solamente superficial, sino en un sentido muy, muy profundo, porque ellos decían cuál era su justicia, cuál era la justicia que estaban pidiendo. Cada uno tenía, según su caso, sus reclamaciones, sus pedidos a la justicia argentina. Y hubo lo que quería era decir que esta imagen, esta presencia física de Ascensión, ese presentarse a Ascensión desde el primer momento, cuando nos recibió la jueza en una primera audiencia en la que recibió al grupo entero de viajeros, además de los diputados parlamentarios del País Vasco y de Cataluña que nos acompañaron. En esa emocionante recepción que hizo, es decir, no fue una recepción acogida, podemos decir, porque fue una audiencia que habrá durado 1 hora, en la que fue escuchando a las diferentes futuros declarantes. En ese momento mismo, cuando la primera que se levantó para tomar la palabra fue Ascensión, vimos el impacto que le provocaba, que le causaba a la jueza el caso que ella contaba, lo que ella pedía solamente los restos de su padre para poder darles digna sepultura. En el caso de Ascensión, esa era la justicia que reclamaba. En el caso de Andoni, era el reconocimiento de su victimación, había perdido un ojo por los golpes recibidos durante o el día después del 3 de marzo, en las manifestaciones, en las agresiones policiales a raíz de la huelga general, de la reunión en la iglesia en Victoria. Es decir, él pedía que se le escuchara como víctima
la jueza ordenó una pericia médica, por ejemplo. En el caso de los preventorios, la declaración de Ángela, en el caso de, otra vez, las fosas de José Luis Galán, en el caso de los fusilamientos y del trabajo esclavo, que todo eso ha sido declarado por José Luis, en el caso de torturas también, y de encarcelamiento indebido, como Felipe. Es decir, todos esos, no quiero nombrar a todos porque no voy a tener tiempo para hacerlo, pero me parece que en cada caso era una reivindicación determinada. Entonces ese concepto abstracto de justicia que se busca medio inútilmente y siempre con grandes decepciones entre los filósofos del derecho, vemos que en la realidad, cuando vamos concretamente, cada uno pide justicia por su caso, y que entonces cada definición de justicia se va adaptando al caso concreto, a la realidad. Ese divorcio entre el concepto filosófico y el concepto jurídico y el concepto real, lo que se plasma, lo que se pide concretamente. Esto me parece que es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido acompañando a los declarantes en este viaje. Creo que todos ellos, además, cada uno de ellos, al salir, sentía y reflejaba una sensación de alivio, como si se hubiesen sacado un peso de encima. Pero no se habían sacado el peso por haber declarado solamente, porque podían haber salido con cierta insatisfacción, pero no, todos salían con esa emoción que da, esa emoción positiva que da el haber cumplido algo que tenían que cumplir con respecto a sus familiares o con respecto a ellos mismos. En este momento, que es el gran compromiso de continuar con estas videoconferencias, porque como vemos, no todos podemos viajar, es una locura, pero todos los que podemos declarar, los que puedan declarar, deben declarar. Y eso, y todos los que quieran declarar, eso es lo que queremos. Y el deber declarar no es de ellos, sino nuestro, de conseguir la posibilidad de hacerlo. Para eso tenemos que conseguir una autorización del Consejo de la Magistratura, que ya lo estuvimos tramitando allí en Buenos Aires y que se continuará tramitando, para que se habiliten puntos de conexión judicial, es decir, que los consulados puedan recibir las declaraciones por videoconferencia en otros consulados argentinos, porque por ahora tenemos esa posibilidad solo en Madrid y en el consulado de Barcelona. Entonces estamos tratando de que se consigan los demás consulados, creo que en Cádiz, en Vigo, en Baleares también. Tenemos ahora también en este momento abierta otra posibilidad de acceder a la querella argentina, a la causa argentina, no a través de querella, sino a través de denuncia. Y eso ha sido muy positivo, ha tenido un cauce abierto que en todos los consulados se presentan las personas sin necesidad de que estén vinculadas a su domicilio. El consulado puede ser una persona que le viene mejor venir a depositar su denuncia en el consulado de Madrid, puede hacerlo aunque resida cerca de Barcelona. Es decir, hay una libertad, una disposición, una gran apertura, en ese caso de la Cancillería Argentina, para que se reciban denuncias. Y yo misma he sido testigo en el juzgado argentino de que esas denuncias se reciben realmente y se ven y se leen, así como se leen las querellas, es decir, en busca de testimonios, en busca de imputaciones posibles. Esto para mí es un alivio, puedo decirlo, en el sentido de que hay mucha gente que quisiera incorporarse a la querella argentina, pero que no es familiar ni víctima directa, y entonces no se puede presentar como querellante, a menos que se presente
como miembro de una asociación, pero hay personas que conocen muy bien casos de represión, actos criminales, y que quieren denunciarlos y quieren hablar de ellos, y eso es la posibilidad que se les da, la vía de la denuncia. Eso para nosotros ha sido una apertura y significa un progreso muy grande, ¿no? Porque abre la querella, abre las posibilidades de conocer hechos, porque nosotros estamos configurando un mapa de la represión y de la victimación, configurando un mapa que, claro, puede dejar lugares no iluminados. Por ejemplo, porque tenemos querellantes sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema, sobre los diversos temas que ya conocemos, pero hay otros temas que pueden quedar en la oscuridad, porque no hay ya sobrevivientes, porque no hay familiares que los puedan presentar, porque hay tantos motivos. Entonces esto es muy importante, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista temático, porque si nosotros no tuviéramos dos querellantes como tenemos en este momento sobre el exilio, las personas que se han exiliado en Francia y que tienen familiares que han muerto en campos de concentración nazi, principalmente en Mauthausen, no dejaríamos fuera toda esa victimación que es importantísima. Importantísima no solo desde el punto de vista humano, porque es desgarradora, sino desde el punto de vista jurídico, porque permite vincular la causa nuestra con el nazismo, por consiguiente darle una dimensión internacional y donde se ve con mayor claridad el delito de genocidio. Todo esto y de la victimación política de grupos políticos y de la inclusión del grupo político como debería incluirse en la interpretación de la Convención contra el Genocidio. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero esta ampliación hacia la denuncia nos permite ir configurando un mapa más completo. Que nosotros estamos diciendo con respecto a los efectos del viaje y de las videoconferencias, nos lleva a una conclusión, que esto se mueve, que la causa marcha, que nosotros no podemos dejar de pensar que ha sido acertado interponer esta querella y que si bien es compleja, si bien es difícil el camino, los obstáculos se están superando poco a poco. Entonces tenemos que ver el vaso no medio lleno, sino más que medio lleno. Bueno, sabemos que estamos esperando que se celebre en la Audiencia Nacional la vista en el marco del procedimiento de extradición, la extradición solicitada por la jueza Servini en la causa argentina por las víctimas del franquismo. Es interesantísimo observar las reacciones de España a través del fiscal con respecto a esa solicitud de extradición. Es interesante porque parece que estuviéramos hablando en idiomas diferentes. Como decía Borges, todo un idioma nos separa, decía, refiriéndose a la diferencia entre las diferencias pocas que hay entre el español de España, el español de Argentina, pero en Argentina, pero en este caso todo un idioma nos separa, porque estamos refiriéndonos a cosas muy distintas. Estamos solicitando la extradición de torturadores, presuntos torturadores, cuya imputación se ha basado, como lo demuestra el autorresolutorio de la jueza Servini del 19 de septiembre del 2013, en testimonios de más de
10 personas, testimonios muy exhaustivos, muy comprobados, muy completos, que han sido víctimas de las torturas de estas personas. Entonces, se puede considerar a la tortura como un hecho aislado, como un delito ordinario, o se puede considerar la tortura como inscrita en un marco, en un contexto de delitos de lesa humanidad. Entonces allí nos separamos los regímenes jurídicos aplicables. Es decir, una cosa es un delito ordinario, un delito cometido aisladamente y sometido a los códigos penales nacionales, a la legislación nacional, y otra cosa es un delito, una de las formas delictivas en que se han dado un genocidio o crímenes contra la humanidad en el marco de la determinado periodo histórico. Entonces, si consideramos una cosa y la otra, vemos que los regímenes jurídicos son muy diferentes. No tener en cuenta esto es lo que nos separa totalmente, sobre todo con los dos argumentos principales que se han dado en este dictamen, en el que no se habla de la ley de amnistía, sino se aduce como argumento central, por un lado, la prescripción del delito y por otro, la competencia del Estado donde se han cometido los crímenes. Y en este caso podemos decir que se trata de dos vinculaciones claras con el tiempo y con el espacio. Una vinculación temporal del crimen y la necesidad de que el crimen en determinado momento deje de ser considerado, es decir, se extingue la responsabilidad del autor, y otro momento en el que otro aspecto en el que se tiene en cuenta la competencia y se vincula la jurisdicción al determinado factor espacial, que es el territorio donde se han cometido los crímenes. Ahora bien, cuando hablamos de la universalidad de la justicia, estamos liberándola con esa palabra. Cuando hablamos de justicia universal, más que de lo que es la justicia, tenemos que centrarnos en lo que es la universalidad de esa justicia. Y esa universalidad no solamente es universalidad territorial, que es lo que todos pensamos cuando pensamos en la globalización, por ejemplo, en este momento histórico, sino es la universalidad temporal, porque hay determinados crímenes cuya gravedad impide que los vinculemos a determinado plazo para reclamar justicia por ellos. Tenemos claramente explicitado en los tratados internacionales, en los instrumentos internacionales que también tienen que ser considerados, que no solamente los tratados en los que los estados han manifestado su voluntad de comprometerse, sino también aquellos instrumentos que han dado las recomendaciones múltiples de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no han sido plasmadas en tratados, es decir, que no están en el ámbito convencional, sino están en un ámbito de positivización del derecho internacional, que adquieren un valor imperativo de cualquier modo para todos los estados integrantes de la comunidad internacional, porque son normas de jus cogens, es decir, normas de un derecho que no se puede eludir, de un derecho que no se puede ignorar, que no se puede pasar por alto, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si nosotros nos vinculamos esas necesidades que están manifestadas, como he dicho, en estos instrumentos y en los tratados de derechos humanos, ahora voy a hablar de esas necesidades, pero si las vinculamos territorialmente, es decir, espacialmente y temporalmente, no vamos a lograr lo que se pretende lograr
en esto, que es el combate contra esos crímenes aberrantes para toda la comunidad internacional. Hay algo que nos tiene que unir, que es la repugnancia de la comunidad internacional hacia determinados crímenes. Esa repugnancia, esa repulsa, esa repulsión que tenemos frente a los crímenes que se han cometido, tiene que ser libre de ataduras temporales y territoriales. No obstante, esto considera el fiscal que los delitos han prescrito, porque considera que se trata de los delitos ordinarios previstos en determinados artículos del Código Penal argentino y del Código Penal español. Son delitos que reconoce que están sujetos a extradición porque superan el mínimo de pena requeridos para ello, que es de 1 año. Los delitos cuyas penas son inferiores a 1 año no necesitan, no son extraditables, pero considera que, como son delitos que en España han prescrito y hay una disposición en el Tratado de Extradición y Tratado de Asistencia de Extradición y Asistencia Judicial Mutua en materia penal concertado entre Argentina y España, en ese tratado dice que si se ha extinguido la responsabilidad penal del autor del delito en el país requerido, que en este caso sería España, no debe procederse, se puede denegar la extradición. Muy bien, estamos de acuerdo con esa consideración, pero nosotros no estamos pidiendo ni solicitando la extradición por un delito de los que está hablando el fiscal, es decir, un delito de tortura previsto en el Código Penal español. Y estamos solicitando la extradición de un delito de tortura que se inscribe como delito, como un crimen contra la humanidad, un crimen de lesa humanidad, porque es una tortura aplicada de manera sistemática y repetida. Son actos de tortura no considerados aisladamente. Esa diferencia de idioma en cuanto a la calificación jurídica del crimen es lo que nos lleva a nosotros a considerar inaplicables los argumentos de la prescripción y los argumentos de la territorialidad. ¿Qué pasa con la territorialidad, con la competencia territorial? El fiscal considera que España es competente y argumenta a favor de la jurisdicción territorial. Sí, nosotros podemos decir que la jurisdicción territorial es la más conveniente. Cualquier persona razonable lo vería con claridad. Es decir, el territorio donde se han cometido los crímenes es el lugar donde están las pruebas, donde se encuentran normalmente las víctimas, donde todo se facilita para el proceso. Pero ¿qué pasa cuando el país del territorio no juzga o no quiere juzgar? No juzga porque no quiere o porque no puede juzgar. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Esos crímenes deben quedar impunes? Entonces, allí es cuando entra la jurisdicción universal, cuando entra la necesidad ya manifestada, como he dicho en diversos sitios, a través de las Naciones Unidas o directamente por convenciones celebradas al margen de Naciones Unidas, como la Convención contra el Genocidio, que tienen un valor en sí intrínseco de expresión de la voluntad de la comunidad internacional, no de crear un nuevo delito, sino de reconocer la existencia de esos delitos. ¿Qué pasaba cuando sucedió el genocidio armenio entre 1917 y 1923? Que no era un genocidio porque todavía no se había sancionado la Convención contra el Genocidio. No, eso existía y la Convención misma dice que reconociendo el crimen de genocidio como uno de los crímenes más graves, etcétera, en su preámbulo. Entonces, la consideración de la existencia de normas con un contenido ético muy grande, es cierto,
pero también con un contenido jurídico, porque no podemos divorciar de esa manera a las normas jurídicas de las normas éticas. No lo podemos divorciar hasta el punto que desearían todos los positivistas y que nos haría considerar que no existía un genocidio y que estaba permitido matar a miles y miles de personas, pero no a uno, porque entonces se trataría de un homicidio. Esa incongruencia, esa ilogicidad del razonamiento jurídico es la que nosotros estamos refutando cuando decimos que no es necesario que esté incorporada una norma al derecho positivo para que se considere que esa norma es aplicable en el territorio o dentro del territorio o en otros países donde la justicia esté dispuesta a juzgar los crímenes contra la humanidad o el genocidio. Es decir, hay un reconocimiento de la preexistencia a la consagración en las normas nacionales de la tipificación como crímenes, de esos crímenes considerados los más graves por la comunidad internacional. Entonces, si los razonamientos son España es competente para juzgar, pero no puede juzgar porque esos crímenes han prescrito. Es decir, por un lado el territorio vincula, por otro lado el tiempo desvincula. Esos son los argumentos. Nosotros podemos decir, bueno, si España considera que no puede juzgar porque su interpretación la vincula hasta tal punto que le impide juzgar, entonces en ese caso que cumpla las obligaciones internacionales que están establecidas en diversos tratados de derechos humanos y que extradite las personas para que sea posible no solo el juicio, no ya el juicio, sino empezando por la toma de una declaración a esa persona que está siendo imputada en otro país. La declaración, la solicitud de extradición está en el marco del procedimiento de la causa argentina, pero tiene los efectos, son a efectos de tomar declaración indagatoria, si nadie está hablando todavía del juicio. Estamos hablando de declaración indagatoria, luego se elevará al juicio oral. En su caso, y si lo considera procedente, la jueza instructora. Entonces, para nosotros los argumentos son bastante claros. Es decir, por un lado se dice, se exige que se tenga en cuenta el derecho, la soberanía española y el derecho a ejercer su jurisdicción para juzgar estos crímenes y por consiguiente a negar la extradición de la persona, y por otro lado la imposibilidad de juzgar porque ha transcurrido el plazo de prescripción. Esa contradicción que se ve entre ambos argumentos se puede se enfrenta a un argumento muy poderoso también que se llama el principio de aut dedere aut judicare, que es o lo entregas o lo juzgas. Es decir, pero aparentemente la justicia española no opta por ninguna de las dos cosas. Por consiguiente, los presuntos torturadores quedarán bajo el amparo de la justicia española. Y francamente no es una situación muy cómoda en el plano internacional.